Muy buenos días con todos. Buenos días, doctor. Buenos Buenos días. días Buenos con días. todas las personas que nos acompañan esta mañana. Es un gusto contar con su presencia. La necesidad de acercarnos, juntarnos, escucharnos, como estamos haciendo ahora, es elemental para diagnosticar sobre lo que está pasando con la mujer y sus derechos, para, con esa información, reforzar los caminos que nos han permitido avanzar y enderezar aquellos que aún nos limitan, discriminan, excluyen y violentan. Ese es precisamente el objetivo que nos convoca hoy la Defensoría Pública del Ecuador con una charla magistral que organiza a propósito del Día Internacional de la Mujer con expositoras de primer nivel y expertas en la temática. Primero intervendrá desde España la doctora Agustina Vinagre González, luego desde Ecuador la doctora Mónica Vanegas Cedillo. Con esta pequeña introducción saludamos la presencia del doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General del Estado. Magíster Rosa Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública. Magíster Noemí Mogollón, Coordinadora General Administrativa Financiera. Señores asesores del señor Defensor Público General del Estado, directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales de la Defensoría Pública. Doctora Mónica Vanegas Cedillo, directora de la Fundación Haciendo Ecuador y el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. Doctora Agustina Vinagre González, profesora en los grados de Criminología y Psicología en la Universidad Internacional de La Rioja. Señores defensores públicos y personal administrativo, gracias nuevamente por su presencia. A continuación, invitamos a la doctora Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial, quien se encargará de dar la bienvenida a este importante evento. Doctora, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días con todas y todos. Es para mí realmente un honor en un día tan importante para el mundo entero, en el que conmemoramos la lucha histórica de las mujeres, presentar un espacio académico organizado por la Escuela Defensorial. En esta ocasión, quiero salirme un poco de las formalidades que usualmente tenemos en nuestros programas de formación para invitarlas e invitarlos a paralizar nuestras labores cotidianas para compartir este espacio de reflexión. Decirles que este día conlleva especialmente para las mujeres la comprensión de la lucha por la reivindicación de nuestros derechos y que lamentablemente este proceso no ha terminado ni está cerca de terminar. Creo que las mujeres que hoy tenemos la oportunidad de ocupar espacios de toma de decisiones en lo público o en lo privado, tenemos una responsabilidad suprema, pues estamos llamadas a propiciar el debate serio, los cambios hacia la feminización de la gestión pública, la política, la economía, lo social, lo cual implica avanzar al sostenimiento de la vida. Además, quiero invitar a todas y todos a celebrar las conquistas de las mujeres, pero además a ser críticos y críticas y denunciar esa tan deseada igualdad real entre hombres y mujeres. Finalmente, quiero decirles que cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales, nos unimos para conmemorar el 8 de marzo, estamos reconociendo las luchas históricas de las mujeres por la igualdad, la equidad, la justicia, la paz y el desarrollo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. El evento que realiza hoy la Defensoría Pública es uno más de otros que está organizando por el Mes de la Mujer y que esperamos también participen. Aún nos queda uno pendiente la próxima semana y muy pronto conocerán los detalles. También es importante resaltar que la Defensoría Pública, como institución ejemplo de la región en temas de género, desarrolla de manera permanente acciones y estrategias encaminadas a no dejarlas solas, sobre todo si deciden nuestra ayuda legal. Tenemos personal preparado, especializado, capacitado y humano, protocolos de actuación, convenios interinstitucionales, estadística, entre otras herramientas que permiten que nuestras usuarias
reciban un servicio completo y de acuerdo con sus expectativas. Sin embargo, hoy queremos ampliar el debate en el contexto mundial y nacional en cuanto a los derechos de las mujeres. Por eso los invitamos a que no se desconecten hasta el final. Ahora le damos paso al señor Defensor Público General del Estado, el doctor Ángel Torres Machuca, para que inaugure oficialmente este evento. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Doctora Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública. Magíster Noemí Mogollón, Coordinadora General Administrativa Financiera. Doctora Tanya Torres, Directora de la Escuela Defensorial. Asesores de mi despacho, directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales de la Defensoría Pública. Doctora Mónica Banega Cedillo, Directora de la Fundación Hacienda Ecuador y el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. Doctora Agustina Vinagre González, profesora en los grados de Criminología y Psicología en la Universidad Internacional de La Rioja, defensores públicos y personal administrativo. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este evento organizado por nuestra Escuela Defensorial a propósito del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el día de hoy, 8 de marzo. Especial mención merecen nuestras panelistas del día de hoy, la doctora Agustina Vinagre González, destacada docente de la UNIR, y la doctora Mónica Banega Cedillo, directora de la Fundación Hacienda Ecuador. Gracias por su colaboración. Para la Defensoría Pública del Ecuador, que tengo el alto honor de liderar, constituye una imperiosa necesidad el poder recordar en este día que aún son muchos los temas pendientes para lograr la anhelada igualdad plena por la que tantas y tantas mujeres han luchado por muchísimos años. El 8 de marzo es un suceso trascendental que marcó la historia del ámbito laboral de las mujeres y la lucha sindical en el mundo entero. Recordamos a 129 mujeres que en 1908 murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga permanente en su lugar de trabajo, reclamando igualdad de condiciones laborales entre hombres y mujeres. A partir de dicho suceso histórico, el mundo ha reordenado el debate público y privado, ha convenido el desarrollo de nuevas normas, tanto nacionales como internacionales, que reconocen la importancia y la necesidad de la garantía de derechos en igualdad de condiciones. En la actualidad, las mujeres luchan ya no solamente por alcanzar las mismas condiciones que los hombres en el ámbito laboral, sino que además se encuentran exigiendo al Estado de manera incansable la garantía del derecho a una vida libre de violencias. Al respecto, nuestra institución, mediante la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública en el mes de mayo del año 2021, trabaja de manera constante en la atención prioritaria de mujeres víctimas de violencia y en atención a su mandato constitucional, brinda servicios de asesoría y patrocinio legal a todas las mujeres que por las múltiples vulnerabilidades, como el estado de indefensión, como las condiciones económicas, sociales o culturales, no pueden contratar los servicios de defensa privada para la protección de sus derechos. Conjuntamente, hemos desarrollado mecanismos de atención especializados para víctimas de violencia de género, además de formar parte de diversos espacios interinstitucionales para el logro de estos objetivos. En ese contexto, la Defensoría Pública actualmente cuenta con 736 defensores públicos a nivel nacional, que patrocinan causas en nuestras 9 líneas de atención en materia penal y en materia no penal, siendo las mujeres el mayor grupo poblacional beneficiario de nuestros servicios que presta la institución. Muestra de ello es que nuestras estadísticas reflejan que durante el año 2022 patrocinamos
a 127.536 mujeres, lo cual representa el 55% del total de patrocinios. En tal sentido, el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental de toda persona y una obligación primordial del Estado, además de ser reforzada al tratarse de mujeres y personas de diversidades sexogenéricas. En tal sentido, no podíamos dejar pasar este día sin un acto de conmemoración, pero a la vez de reflexión, por lo que en esta ocasión me es grato presentar el día de hoy este espacio académico organizado por nuestra Escuela Defensorial con importantes panelistas quienes abordarán temáticas muy valiosas que nos permitirán conocer más sobre la lucha histórica de las mujeres por la conquista de sus derechos y los desafíos que tenemos pendientes y que los enfrentamos como sociedad. Además, la revisión de cómo Ecuador ha avanzado en distintas acciones para alcanzar la igualdad de género. Mujeres, cuenten con el apoyo incondicional de la Defensoría Pública, pues nuestra misión es protegerlas. Esta institución está comprometida con una defensa técnica y totalmente gratuita que nos permita alcanzar un mundo más justo para todas las mujeres. En tal sentido, me complace sobremanera inaugurar este espacio reflexivo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora sí, damos inicio oficial a la charla magistral por el Día Internacional de la Mujer. Como ya lo anunciamos, en primer lugar con la doctora Agustina Vinagre González, profesora en los grados de Criminología y Psicología en la Universidad Internacional de La Rioja. Ella es doctora en estudios de género, psicóloga sanitaria, máster en comportamiento no verbal, máster en victiminología, formación en psicología jurídica, autora de varias publicaciones y miembro del proyecto europeo Victiminology New Challenge for Europe, quien abordará la temática La lucha histórica de las mujeres por la conquista de sus derechos y los desafíos pendientes, a quien le agradecemos por su tiempo y prestancia. Doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días, perdón. Había empezado a compartir, he tenido que dejar para poder conectar el micro. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, lo escuchamos perfecto. Pues muy buenos días. En primer lugar, de verdad agradezco muchísimo a la Defensoría Pública la invitación, puesto que bueno, es un tema el que vamos a tratar esta mañana aquí, esta tarde desde Madrid, España, donde yo estoy, que me apasiona. Evidentemente yo creo que el hecho de haber realizado mi doctorado en estudios feministas y de género, pues ya dice mucho, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pequeñita, un pequeño recorrido a través de esta lucha histórica de las mujeres por la conquista de sus derechos. He de decir que me agradó especialmente cuando recibí el título de la ponencia, porque como digo, creo que es muy necesario abarcar esa lucha que a lo mejor ahora damos ya por hecha, que pensamos que ya hemos conseguido muchas cosas, pero a veces nos olvidamos de todo lo que hay detrás, de toda la lucha, todo el trabajo, todo el esfuerzo e incluso la pérdida de vidas de algunas mujeres que lucharon en su momento para que, por ejemplo, hoy podamos estar aquí llevando a cabo este día de celebración, a la vez que reivindicación, y poder hablar simplemente de ello. Por tanto, a mí me gustaría pues que esta pequeña ponencia, estos 20 minutos más o menos que voy a estar hablando, sirvieran como homenaje a todas estas mujeres que han luchado por nosotras, para que nosotras podamos estar hoy aquí. Y sin más, bueno, pues vamos a hacer este pequeño recorrido. A mí me gusta siempre remarcar que vamos a hacer un recorrido desde el feminismo académico. Es decir, yo creo que es importante que hablemos de feminismo porque estamos hablando de igualdad,
pero que hablemos de feminismo desde una perspectiva rigurosa, desde una perspectiva, como digo, académica, es decir, nada que tenga que ver ni con diferentes connotaciones políticas, ni nada parecido, sino simplemente recorrer de una forma objetiva y de una forma que haya sido contrastada esa lucha por los derechos de las mujeres. Me gustaría comenzar por aquí. ¿Cuándo comienza la lucha por la igualdad? Pues realmente la lucha por la igualdad lleva desde siempre. Y fíjense que he querido hacer pues una pequeña diferencia, un corte entre la prehistoria, me he ido hasta allí, de atrás, y la historia, ¿no? Es decir, desde el año 0 en adelante y todo lo que ha habido atrás. Claro, de lo que ha habido atrás poco conocemos, porque, bueno, para empezar, pues no hay textos escritos, lo que tenemos son objetos fundamentalmente que sabemos que aparecen, pues, se dedica la arqueología a estudiarlo, pues que aparecen normalmente a través de ritos funerarios, etcétera. Pero sí que tenemos información ya. Sí, he querido empezar por este texto, que es un texto que les recomiendo porque nos habla de cómo ya las mujeres en la prehistoria luchaban por sus derechos. Es un libro que, bueno, pues que ha publicado Marga Sánchez, es una arqueóloga, es catedrática además de prehistoria de la Universidad de Granada, una ciudad de aquí de España, y lo que ha pretendido con él ha sido dar visibilidad a la importancia de las mujeres ya en la prehistoria. Es verdad que no se ha visibilizado aquello que las mujeres han hecho a lo largo de la prehistoria y la historia, es decir, se ha dado prioridad siempre, porque eran quienes al final podían transmitir la información, ¿no? La información es poder y ya lo sabemos, y quienes transmitían la información fundamentalmente pues eran de hombres a hombres, y quizá el papel que han jugado las mujeres pues ha quedado oculto. Sin embargo, a día de hoy, determinadas áreas de estudio y de investigación, la ciencia en general, está, digamos, haciendo una reevaluación de algunas afirmaciones que se habían dado hasta ahora, ¿no? Y que todo el mundo habíamos dado por hecho. Por ejemplo, que las mujeres en la prehistoria no luchaban o no cazaban, ¿no? Bueno, pues ahora sabemos ya, gracias a estudios que se nos muestran en estas prehistorias de las mujeres, cómo ya las mujeres en la prehistoria sí ocupaban en algunas ocasiones papeles de responsabilidad, sí que participaban también en la caza, sí hacían otro tipo de tareas que eran fundamentales para la evolución humana, tareas que tenían que ver con los cuidados, como también seguimos haciendo ahora, pero que sí tuvieron importancia. Algunos ejemplos en este sentido tienen que ver pues con que hasta hace muy poquito tiempo, cuando se estudiaban estos restos arqueológicos, no se podía saber si los restos de las tumbas eran de hombres o mujeres. Entonces, bueno, pues se daba por hecho. Si en una tumba aparecían unos restos y los restos estaban acompañados pues, de objetos que tenían que ver con la caza o con la lucha, se daba por hecho que era de hombres. Y si había otro tipo de objetos a los que igual se le daba menos importancia porque tenían que ver con vasijas de barro, etcétera, que podían haber servido para cocinar, se daba por hecho que eran de mujeres. Hoy día la ciencia ha avanzado tanto que tiene forma de saber si esos huesos y esos restos son de hombres o de mujeres, a través de unas técnicas, bueno, bastante complicadas, pero ya sí se sabe. Y de esa manera podemos saber que en la prehistoria había mujeres que cazaban, había mujeres que luchaban y que tenían papeles más importantes de lo que creemos ahora. Por eso he querido empezar por ahí. Pero si ya nos centramos en la historia, lo que podemos decir, bueno, pues ya la historia moderna, sí tenemos también otros referentes muy, muy importantes que ya lucharon por los derechos de las mujeres. Son referentes que lucharon por los derechos de las mujeres, pero que de alguna forma se han ido ocultando. Y después explicaremos por qué en relación con este símil de las olas y el feminismo, ¿no? De cómo las olas son las que han ido marcando determinadas etapas en la lucha por la igualdad. Pero, por ejemplo, ya en el año 370
de nuestra era, yo creo que sí que nos sonará prácticamente a todo el mundo. Hipatia de Alejandría fue una mujer astrónoma, música, filósofa. Bueno, la verdad es que ella trabajaba prácticamente todas las artes y durante toda su vida estuvo luchando por que la mujer tuviera derecho también a acceder a la biblioteca, tuviera derecho a estudiar. Y de hecho murió en extrañas circunstancias, muy posiblemente relacionadas por esta lucha activa que ella tenía porque las mujeres pudiesen estudiar, que era lo que ella fundamentalmente reclamaba. Tenemos otros ejemplos, como el de Hildegarda de Bingen, por ejemplo, ya en el año 1098, que ella también, bueno, además ella estaba en una orden religiosa, también era física, filósofa, lingüística. Esta mujer fue la autora de un libro que es considerado el libro base de la medicina, conocido como libro de medicina compuesta. Yo creo que igual no nos suena, ¿no?, que realmente un poco la madre de la medicina en cuanto a publicar un libro relacionado con ello fuese una mujer y además religiosa. También luchó, igual que le sucedió a Hipatia de Alejandría, porque la mujer tuviese un papel en la educación. Tenemos otros ejemplos como Christine de Pizan, que en 1405 publica un precioso texto, La ciudad de las damas, en el que ella plantea que no entiende por qué las mujeres tienen que ser inferiores a los hombres en ese momento en el que a ella le ha tocado vivir. Y sobre todo denuncia mucho la misoginia de ese momento, ¿no? Ella comenta en sus textos cómo hay hombres que parece que odian a las mujeres, diciendo que las mujeres son pues, más ignorantes, tienen una capacidad intelectual menor, no se les puede tener en cuenta, por cuestiones hormonales pues, bueno, pues no pueden ser serias, etc., ¿no? Y ya se plantea en ese momento, estamos hablando de 1405, cómo es posible y cuál puede ser la razón de esa discriminación hacia las mujeres. Ella llega a decir, no lo entiendo, si realmente yo miro alrededor y las mujeres que me rodean no son malas, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que hablar así de nosotras? Y de esta forma vamos llegando al año 1673, en el que ya un hombre por primera vez publica el texto de la igualdad de los dos sexos, es Pauline de la Barrère, filósofo, que ya como hombre también piensa que esto no es justo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, realmente, ¿por qué la mitad de la población va a tener que ser inferior a la otra mitad, cuando incluso es la mitad más un poquito, ¿no? Y también empieza a cuestionar si realmente tiene que haber esa diferencia o si somos iguales, ¿no? Es decir, he hecho este recorrido un poco por esa prehistoria y por la historia para que veamos que siempre ha habido una lucha por la igualdad de las mujeres. No es una cosa de hace 200 años, aunque sí es cierto que ha sido hacia la Ilustración aproximadamente, ahora lo vamos a ver, ¿no?, ya con la Revolución Francesa, cuando sí se hace más visible esa lucha por los derechos de las mujeres. Pero yo creo que es importante que sepamos que desde antes, desde la prehistoria incluso, ya hay mujeres luchando por la igualdad. ¿Cómo podemos explicar este recorrido más cercano ya, que sí que seguramente es el que más nos suena a todo el mundo, relacionado con pues, ese concepto de feminismo en el sentido de pues, la única definición que podemos entender, ¿no?, por feminismo, que es la igualdad? O sea, realmente feminismo es considerar que hombres y mujeres somos iguales. Pero bueno, en esa lucha por la igualdad vamos a utilizar un símil que se utiliza a menudo y es el de las olas. ¿Por qué? Pues porque desde finales del siglo XVII hasta ahora realmente está habiendo diferentes periodos en esta lucha por la igualdad de las mujeres y son periodos que se pueden parecer a las olas. ¿Por qué? Pues porque las olas es ese agua, ¿no?, esa cantidad de agua que avanza, pero siempre hay como un ligero retroceso. Vuelve a avanzar y hay como otro ligero retroceso, ¿no? Y esto ha hecho que se conozca a esos periodos importantes en la lucha por la igualdad de las mujeres como las olas del feminismo o las olas de la igualdad. Las podemos distribuir o las podemos diferenciar en momentos
clave, que son muy importantes. El primero de ellos iría desde finales del siglo XVII aproximadamente, coincidiendo con, pues con la Ilustración, la Revolución Francesa, el fin del antiguo régimen. La segunda ola coincidiría con la segunda mitad, primera mitad, segunda del siglo XIX, con el sufragismo, sobre todo norteamericano. La tercera ola la tendríamos ya a partir de mitad del siglo XX, con, pues con unos referentes tan importantes como la publicación de La mística de la feminidad, de Betty Friedan, y ahora se habla si estaríamos en una cuarta ola de igualdad, no, bueno, ya veremos qué es lo que está pasando en el siglo XXI. En cuanto a esa primera ola, eso que podemos decir, ese primer momento en el feminismo o en la lucha por la igualdad, podemos decir que se considera a la Ilustración como la madre del feminismo o la madre de la lucha por la igualdad. Siempre hablando de ese feminismo académico que es al que estamos haciendo referencia. ¿Qué sucede? Pues en la Revolución Francesa, bueno, ya sabemos que hay un cambio, antiguo régimen desaparece y comienza pues, una nueva era. En la Revolución Francesa, que sería pues un poco como la clave, ¿no? Se propone que es necesario que todo el mundo sea igual, igual de libre, es decir, libertad, igualdad y fraternidad. Y en ese momento las mujeres empiezan a levantarse acompañando a los hombres, ¿no? En esta lucha. Pero llega un momento en el que bueno, se sienten engañadas, porque ellas efectivamente trabajan con los hombres, luchan con los hombres, hacen sus huelgas, etcétera. Pero tenemos un personaje importante, que era el filósofo Rousseau, que al mismo tiempo que en un principio había bueno, planteado que las mujeres eran importantes, no oculta en ningún momento que las mujeres le parecen seres inferiores. En esta línea podemos hablar de dos mujeres fundamentalmente, una de ellas es Olympe de Gouges, que molesta porque después de la lucha que han llevado a cabo junto con sus compañeros, lo que al final se publica es una declaración de los derechos del hombre y la ciudadanía. En esta declaración de los derechos del hombre y la ciudadanía, que tiene como resultado esta Revolución Francesa, se obvia completamente a las mujeres, es decir, se exigen esos derechos, pero solamente para los hombres. Las mujeres que han trabajado con ellos, evidentemente se enfadan, se frustran, y en ese momento Olympe de Gouges, ella redacta y publica lo que sería la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en 1791. De hecho, es una mujer que es guillotinada, porque bueno, los jacobinos en la Revolución Francesa entienden que las mujeres no deben tener los mismos derechos que los hombres, y esta mujer, después de haber luchado con ellos en la Revolución, termina siendo guillotinada. Al mismo tiempo, paralelamente, tenemos también a otra mujer muy importante, Mary Wollstonecraft, madre además de la autora de Frankenstein, Mary Shelley. Ella también, viendo lo que está sucediendo, redacta y publica lo que sería la Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Pues después de todo este trabajo, que sería esa primera ola del feminismo, donde se consigue que ellas puedan trabajar junto con los hombres, luchar por la igualdad, etcétera, terminan siendo rechazadas, y en 1793 se prohíbe que las mujeres se puedan reunir ni puedan acudir a asambleas políticas. Por tanto, se vuelve a echar. De ahí la ola un poquito adelante, pero después retroceso. ¿Cuándo tenemos la segunda ola? Pues ya en el siglo XIX, un grupo de mujeres se reúne en el pueblo de Seneca Falls, es un pueblo norteamericano, y luchan por el derecho a voto. Esto sería ese segundo momento en la lucha por la igualdad. Se lucha por los derechos básicos de las mujeres, por derecho a la educación y por derecho a votar. Hemos de tener en cuenta que en esos 80 años, más o menos, se consigue que prácticamente en la mayor parte de los países las mujeres puedan acceder al voto. De hecho, he tomado una nota esta mañana
Yo creo que, vamos, todos ustedes la conocerán y todas ustedes, pero he querido también tener un reconocimiento, ¿no?, hacia ella. La primera mujer que ejerce su derecho al voto en América Latina es Matilde Hidalgo de Procel, en el Ecuador. Ella puede votar en 1924. Me ha parecido además pues, un hecho importante, ¿no? ¿Cómo termina esta segunda ola en la que hay muchas mujeres que luchan por el voto, que incluso pues algunas de ellas son encarceladas? Siempre la lucha es pacífica, por supuesto. El feminismo, la lucha por la igualdad, si tiene algo, es que es pacífico, ¿no? Que lo que se hace es pedir esos derechos, pero de una forma no violenta siempre. Sin embargo, algunas de ellas llegaron a perder la vida, como hemos comentado al principio de este encuentro. Esta segunda ola terminaría con los escritos o con la publicación de El segundo sexo, que es el documento más importante, o uno de los documentos más importantes relacionados con el feminismo, de Simone de Beauvoir. Y así pasamos a esta tercera ola. Voy deprisa porque creo que me quedarán como 2 o 3 minutos, si no me equivoco, para que pueda empezar también mi compañera. Esta tercera ola empezaría ya a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, de nuevo, se han conseguido algunos avances, se ha conseguido el voto en la mayoría de los países, no en todos, pero en la mayoría de los países, y ha sucedido algo muy curioso. Con las grandes guerras, con las 2 guerras mundiales, las mujeres han tenido que hacerse cargo del trabajo que tradicionalmente hacían los hombres. Es decir, los hombres se van al frente y ellas han tenido que trabajar en las empresas, en todo tipo de empresas, no solamente en cuidados, ¿no? Han tenido que seguir sacando adelante a los países. Lo que sucede cuando los hombres vuelven del frente es que, claro, la sensación es que les han quitado el sitio para trabajar, ¿no? Y la consecuencia que tiene esto es que las mujeres vuelven otra vez a lo que sería ese ámbito privado, que tiene que ver con las labores de cuidado, de la casa, de los niños, etc. Esto hace que hijas, por ejemplo, de mujeres sufragistas que han trabajado y han luchado por la igualdad de una forma activa, pues estas hijas que han estudiado, la mayoría de ellas tienen estudios universitarios, terminan quedándose en casa cuidando de su marido, cuidando de sus hijos, y suelen presentar una tristeza, una alteración, una apatía, que es lo que se ha dado en conocer como el malestar o el problema que no tiene nombre, ¿no? Y era esa frustración de estar de nuevo pues, recluidas en casa. Esto hace que Betty Friedan publique en 1963 La mística de la feminidad. Es una maravilla de texto también, en el que plantea cómo las mujeres, después de haber dado pasos hacia adelante, vuelven otra vez a retroceder, quedándose recluidas en ese espacio privado que es el hogar y donde no pueden pues, ejercer esos estudios que han estado realizando, no pueden salir al ámbito público, y lo que hace ella es denunciarlo. Y además, en ese momento, a la lucha por la igualdad de las mujeres se une la diferenciación también de las mujeres, es decir, se considera que además de luchar por la igualdad, pues hay mujeres como por ejemplo las mujeres de raza negra que pueden tener más dificultades todavía, o puede haber diferencias de clase social, etcétera, y también se tiene en cuenta luchar por la igualdad, contando con esas características. ¿Qué sucede en el siglo XXI? Estamos en una cuarta ola, ¿no? Como vemos, avanzamos y retrocedemos. Avanzamos, hombre, retrocedemos menos de lo que avanzamos, por supuesto, pero avanzamos y retrocedemos. Bueno, lo que podemos comentar ya del siglo XXI es que en realidad hemos conseguido avances, por supuesto, las políticas públicas, hay políticas de igualdad, hay políticas contra la violencia de género, leyes específicas de violencia de género. Se sale a la calle, hay manifestaciones, hay movimientos como el movimiento Me Too, por ejemplo, que hace que las mujeres se unan denunciando pues esas agresiones sexuales que se han sufrido con tanta frecuencia, ¿no? Porque es algo de lo que no hemos hablado, pero que evidentemente ha estado también ahí. Pero a día de hoy todavía nos queda mucho por luchar, todavía tenemos ese techo de cristal, todavía las mujeres, aunque acceden al ámbito laboral,
acceden en menor medida a puestos de responsabilidad, a puestos de poder, a puestos en los que la remuneración pueda ser más alta. Cuando hay que conciliar familia y trabajo, normalmente es la mujer la que renuncia a esa ambición laboral por cuidar en casa. Eso hace que tengan menos oportunidades. Seguimos manteniendo esos roles y estereotipos de género que nos dicen pues, que las mujeres tienen que estudiar o tiendan a estudiar carreras relacionadas con los cuidados, enfermería, educación infantil, etcétera. Y no abrimos tanto la puerta a que las mujeres puedan estudiar carreras tecnológicas o nuevas tecnologías o química, o etcétera, ¿no? Es decir, seguimos viendo diferencias entre papeles de hombres y papeles de mujeres en la sociedad que nos dificulta el acceso de las mujeres a todo tipo de formación o todo tipo de trabajo. Y sobre todo, y con esto pues ya terminaría, hay una falsa percepción de igualdad, que yo creo que siempre hacemos referencia a eso. Parece que lo hemos conseguido todo, porque hemos conseguido votar o porque hemos conseguido tener, no sé, ser titulares de una cuenta de ahorros en el banco. Sin embargo, todavía hay muchas barreras, todavía las violencias van más dirigidas a las mujeres. Las agresiones sexuales tienen como víctimas fundamentalmente a mujeres. Delitos como la trata de seres humanos tiene también víctimas mujeres mayoritariamente. Es decir, las violencias siguen estando ahí y el acceso pues a trabajos, a lugares de un mayor poder todavía, o de una mayor posición todavía está bastante restringido. Por tanto, sí tenemos esa falsa sensación de igualdad, que corremos el peligro de pensar que ya todo está hecho y quedarnos aquí. Y luego no nos podemos olvidar de estas famosas olas, que cada vez que hemos avanzado, algo ha venido que nos ha hecho dar un pasito para atrás. Es importante que vayamos siempre hacia adelante, ¿no? Que no cojamos nunca ese paso hacia atrás. En España decimos, no sé si ustedes lo dicen también, pero hacia atrás ni para coger impulso, ¿no? Absolutamente para nada. Siempre, siempre hay que ir hacia adelante. Y me gusta terminar con esta frase de Hipatia de Alejandría, pues porque igual, aunque ha tanto tiempo que ella luchaba por los derechos de las mujeres, 2 siglos ya prácticamente, tenemos que seguir luchando. Y yo creo que el pensamiento que ella tenía era bastante apropiado, ¿no? Para nosotros ahora. Y por mi parte nada más, espero no haberme extendido demasiado de los 20 minutos y muchísimas gracias de verdad por su atención. Muchas gracias y cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario, cuestión, aquí me tienen. Gracias. Gracias, doctora. Que esas olas se conviertan en tsunami. Muy interesante y novedosa presentación. A continuación, recibimos en esta plataforma virtual a la doctora Mónica Vanegas Cedillo, directora de la Fundación Haciendo Ecuador y el Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer. Mónica es doctora en jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia, máster en comunicación y marketing político, máster en argumentación jurídica, máster en Derecho Constitucional, asesora de la Sociedad Civil de la ONU Mujeres, miembro de Women's Democracy Network y presidenta de la red internacional La Política es Asunto de Mujeres, quien abordará el tema Alcanzando la Paridad de Género en Ecuador. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en estos espacios de la Defensoría Pública. Mi abrazo fraterno siempre al doctor Ángel Torres Machuca por el trabajo comprometido que hace con la comunidad abriendo estos espacios que desde luego son importantes. Muchas gracias, Liliana. Un saludo también a Tania Torres. Quiero, hasta que esté lista la presentación, que le voy a pedir a Andrea Tapia de mi equipo que me ayude a poner la presentación, quiero irles contando una breve historia que me ha conmovido mucho y que he querido contarla justo estos días que hemos estado en varios eventos por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y que creo que es importante. Desde hace algunos años, 5 para ser exactas, estamos trabajando en este Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer,
Pero yo quería comentarles que en los primeros años que yo hacía activismo ciudadano y luego tuve la oportunidad de estar en cargos públicos y políticos, específicamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante 6 años, de 2009 a 2015. Y ahí fue donde sucedió algo que les quiero comentar, que fue cambiando mi perspectiva de las cosas. Cuando nosotros nos posesionamos en el segundo consejo en marzo del 2010, éramos 7 personas las que íbamos a ejercer las funciones durante 5 años, 3 hombres, 4 mujeres. Y una de las mujeres que después fue presidenta de este consejo me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo decía, bueno, esta señora me viene a preguntar cómo me llamo. Lo mínimo que debería hacer es enterarse cuáles somos los 7 consejeros y consejeras que ganamos y que vamos a ser compañeros de curul durante 5 años. Entonces decía, qué raro. Y me decía, ¿cómo te llamas? Y claro, yo le quedé viendo y le dije, bueno, ¿a qué se refiere? Y me dice, digo, me llamo Mónica Vanegas. Y ella me dice, Mónica Vanegas, me dice, ¿tú no tienes mamá? Yo le dije, sí, sí, sí tengo mamá, gracias a Dios. Y me dice, entonces, ¿cómo te llamas? No le entendía, incluso llegó un momento en que me molestó estos comentarios y ella me dijo, yo me llamo Juana Luisa Marcela Miranda Pérez. ¿Cómo te llamas? Le dije, me llamo Mónica Vanegas Cedillo. Y esta fue realmente la primera situación que aún me conmueve cuando la comento, que de una manera muy distinta a la que yo me hubiese imaginado, porque no estaba en un libro, no estaba en una maestría, una mujer costeña, guayaquileña, montuvia, que ha hecho liderazgo de base con las mujeres de hace muchísimos años, me hizo entender el poder de la palabra y el poder de reconocer que todos tenemos una madre y que la primera manera de reconocerla era diciendo su apellido. Entonces, esto fue lo que cambió y ahora, regresando a sociedad civil, activamos la Fundación Haciendo Ecuador y creamos el primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, que es el corazón de la fundación, y estamos convencidísimas de lo que estamos haciendo, porque creo que fue un tema vivencial, que es lo más importante. Aprendía también de una feminista argentina y ella decía que en Argentina primero las mujeres aprendieron la palabra femicidio y después la palabra feminismo. Estoy muy clara que cuando las mujeres hacemos este cambio de entender los temas de género y liderar estas causas, es por un tema vivencial que nos hizo cambiar de opinión, cambiar la forma de sentir y cambiar la forma de pensar. Creo que viene bien aterrizar luego de haber escuchado a Agustina hablar de lo que ha sucedido en Ecuador, cuáles han sido los alcances, los avances, cuáles son los retrocesos y los retos que tenemos. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Nosotros, cuando creamos este observatorio, pasemos a la siguiente diapositiva, que prácticamente es para empoderar a las mujeres en política. Lo hemos hecho con estos 5 ejes de acción: monitorear la violencia política en redes y también receptar denuncias de las mujeres en territorio que son objeto de este tipo de violencia. Cómo llegaron historias de mujeres en el poder nos encanta, y nos encanta decir poder, porque las mujeres deberíamos acostumbrarnos a que llegar a espacios de decisión es tener poder, sin que nos moleste que nos digan ambiciosas, porque el poder es necesario. Lo importante es que se asuma con responsabilidad cuando llegamos a estos espacios. La asesoría jurídica y política es importante, nos interesa que no solo lleguen, sino cuando lleguen a estos espacios dejen huellas, dejen una administración que sea digna de seguir como un buen ejemplo. La capacitación constante, aquí también más adelante les comento, sí nos hemos dado cuenta que cuando se trata de hablar de mujeres políticas, es una exigencia de mostrar el mérito y la capacidad, y cuando se habla de hombres políticos, como que queda por sentado que ya tiene el mérito y la capacidad para llegar a estar en un espacio
de alta responsabilidad. Y también hacemos una veeduría permanente, más adelante les comento los datos, como la ley de cuotas y las reformas electorales por la paridad de género han significado un avance en el país. De hecho, hicimos una veeduría en las elecciones presidenciales del 2021 y también hemos hecho una veeduría en las elecciones seccionales del 2023. Para conocimiento de todas, esta es un tema que me gusta compartir mucho, reformas electorales vigentes desde el 3 de febrero del 2020. Creo que fue un hito histórico y algo muy importante que está marcando pautas claras para acelerar la democracia paritaria 50-50 en el país. Me refiero a que ahora son obligatorios los binomios paritarios. Ustedes recordarán que no lo fue en el 2021. Por eso tuvimos de 16 binomios a la presidencia y vicepresidencia del país, apenas uno liderado por mujer, 9 que tenían la fórmula de hombre-mujer, hombre a la presidencia, mujer a la vicepresidencia, y los otros binomios repitieron el formato hombre-hombre. Desde luego no había voluntad política y por eso se creó la norma que ahora es mandatoria. En el 2025 los binomios deberán ser paritarios. Así es que en el 2025, si no hay la primera mujer ecuatoriana presidenta de este país, por lo menos tendremos una vicepresidenta. La sanción por violencia política de los primeros países que asumimos con gran responsabilidad vigente desde el 3 de febrero del 2020, ahora la violencia política de género es una infracción electoral muy grave, artículo 279, numeral 14 del Código de la Democracia, sancionado bastante bien. Más allá de las multas económicas que significan entre 20 y 70 salarios mínimos vitales, lo cual es de entre 8,000 y 30,000 dólares, también hay la posibilidad de quitarle los derechos de participación política y además de eso, destituirle del cargo. Y ya lo hemos hecho, ya tenemos 4 casos sancionados. Esto es importante porque creo que fue necesario para tratar de eliminar esa violencia política de la que son objeto las mujeres en redes sociales y también en los espacios presenciales junto a su compañero de curul. El encabezamiento de listas nos vamos a dar cuenta que fue una decisión muy buena de la Asamblea Nacional en el periodo legislativo anterior. Nosotros ya teníamos algunas leyes que obligaban la conformación de listas hombres y mujeres, pero claro, también había un vacío en la ley que hacía que las mujeres sean suplentes o estén a mitad o a final de lista. Cuando propusimos que encabecen listas, definitivamente cuando son vistas, son votadas. Y eso es lo que está haciendo un cambio fundamental. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Pero ¿cómo hemos ido avanzando a todo esto? Siguiente, por favor. Siguiente. Nosotros creemos que la igualdad de género se puede determinar en 5 campos. En la participación política de las mujeres. Primero debemos de entender que esto de la participación de las mujeres no es un asunto solo de las mujeres, no es un asunto solo del género, no es una causa o una perspectiva o una ideología del feminismo que debe ser encabezada por mujeres. Esto es algo que debe ser también liderado por hombres. Nosotros somos más del 50% de la población en Ecuador y el mundo, pero también tomamos decisiones con nuestros pares varones y queremos ver hombres también convencidos de que el 50% de las mujeres debemos asumir los cargos de elección popular y de designación. En este sentido, también nosotros creemos que esta subrepresentación que existe de las mujeres en Ecuador, aproximadamente hay un 30% que es importante, pero no iguala ni supera nuestras expectativas. No queremos, caballeros, del 100% del poder, el 50% nos pertenece, solo la mitad. Entonces, creo que este tema es importante porque se quiere decir que esta lucha es solamente de los movimientos de izquierda, de los progresistas. No. También los movimientos de derecha, también los movimientos más conservadores deben abrirse a esta cosmovisión de entender que las mujeres deben asumir el poder en un 50%, porque la subrepresentación de las mujeres es un déficit y esto es un déficit de la democracia. La violencia de género. Nosotros tenemos una ley conocida por todos ustedes, vigente hace más de 6 años, que precisamente la Asamblea Nacional está haciendo un seguimiento y evaluación de cómo esa ley ha impactado. En el artículo 10 hay
10 tipos de violencia. Nosotros como Fundación y Observatorio nos interesa erradicar una que es la política de género, es decir, aquella en contra de las mujeres visibles, públicas, políticas que se da a través de violencia física, de violencia psicológica, como veremos más adelante las tipologías. Entonces, hemos visto que la violencia política de género es un condicionante intimidatorio para que las mujeres no ingresen en política o una vez que ingresan a política se retiran. ¿Por qué tenemos hombres que hacen carreras 5, 10, 15, 20, 40 años? ¿Por qué hay mujeres que están 5 años, se reeligen un periodo, se quedan 10 años máximo y se retiran? Hemos conversado con ellas y nos han contado que la violencia política en contra de ellas y sus familias fue esa situación por las que decidieron salir de la política, lo cual no es justo. También nos han dicho, cuando nos queremos retirar o cuando decimos que la violencia política es tremenda en contra de las mujeres, nos han dicho, pero ¿para qué te metiste a hacer política? Tú sabías que es un ambiente álgido, ¿para qué entraste si ya sabías cómo es? Como que deberíamos acostumbrarnos a que por querer ser mujeres políticas tenemos que chantarnos también que nos violenten de esta manera. Acceso a la educación, aquí hay mucho que decir, seré breve, pero todo el mundo sabe que si vamos a las escuelas, a los colegios, a las universidades, la mayor cantidad de estudiantes son mujeres, las tesis laureadas son de mujeres. Quienes hacen no 1, 2, 3, 4 maestrías son las mujeres. Y aquí también quiero comentar algo, siempre me da mucho gusto dar los dos lados de la moneda o hablar de los dos lados de la situación. Sí se han dado cuenta que a las mujeres, que los hombres necesitan ser buenos para estar en política, pero las mujeres necesitan no ser buenas, necesitan ser extraordinarias, necesitan demostrar y nunca nos sentimos suficientemente preparadas. Acabamos una maestría, hacemos 2, hacemos 3, hacemos 4. Yo tengo 5 maestrías, ya no voy a hacer una más. Pero también quiero hablar de ese lado que significa siempre estar buscando ser mejores, ser extraordinarias, hacer mérito, demostrar capacidad. No es suficiente. Y por eso aquí siempre me encanta comentar esto. Cuando ustedes escuchan que algún candidato, amigo, vecino, familiar va a ser, digamos, va a ser candidato, la siguiente pregunta es decir de qué partido es, qué oferta de campaña tiene. Pero cuando usted dice que la vecina, la amiga, la prima va a ser candidata, lo que enseguida se pregunta es, ¿tiene mérito? ¿Tiene capacidad? Si sabe lo que va a hacer, si está capacitada, es ya como una costumbre siempre estar dudando de la capacidad de las mujeres. Y claro, el tema del acceso al mercado de trabajo, tampoco me voy a alargar mucho en esto. Como fundación hacemos un trabajo que es investigar las brechas de género y las buenas prácticas de género en las empresas ecuatorianas. El Foro Económico Mundial dice que pasarán 120 años para que las mujeres por iguales capacidades ganemos igual que los hombres. Yo no sé si ustedes se atrevan a esperar tanto tiempo. Hay que hacer algo para acelerar esta situación, para que lo vean nuestras hijas, para que lo vean también nuestras nietas. La legislación existente está designada también a asegurar algunas medidas y ya Ecuador lo tiene y les comento. 1/3 de los países en desarrollo aún no han logrado paridad de género en el acceso a la enseñanza primaria. El modelo educativo tradicionalista generalmente tiene participación pasiva y se convierte en un eslabón en una sociedad mucho más tradicionalista que no entiende los cambios a los que estamos sometidos en forma acelerada. También hay un modelo educativo que propone un pensamiento respecto a las mujeres en el que se les concedan los mismos derechos y la misma protección de las leyes. Las leyes son importantes. Nosotros en Ecuador tenemos leyes pioneras, incluso a veces se refieren a nosotros dentro de América Latina, de América del Sur, pero si no cambiamos esa cultura, difícilmente lleguemos a donde queremos. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Esta es la violencia machista. Aquí también no me quiero detener mucho, pero claro, ya es casi un cliché estar repitiendo que 6 de cada 10 mujeres son violentadas.
6 de cada 10 mujeres denuncian. Hay algunas que no se han atrevido a denunciar. Yo creería que 9 de cada 10 hemos sido violentadas, tal vez no con las violencias más graves que uno entiende que es la sexual, la física, incluso hasta llegar al tema de femicidio, pero sí hemos sido en algún momento violentadas en forma psicológica, en forma patrimonial, y creo que eso es algo que también hay que ir erradicando. Sigamos, por favor. La legislación que nosotros tenemos que pretende garantizar la igualdad de oportunidades, el cumplimiento de la igualdad y promover el empoderamiento de las mujeres, eso dice la Constitución ecuatoriana vanguardista desde la Constituyente de Montecristi en el 2008, y claro, lo que hemos intentado es aterrizar esos conceptos en leyes que nos den formas concretas de que eso se vaya cumpliendo. Sigamos, por favor. La igualdad es un derecho humano inherente a todos, es un derecho humano fundamental para las mujeres. Hay que corregir esa falta de representatividad de las mujeres en la esfera pública. Sigamos. Sigamos, por favor. Quiero avanzar a la parte, a la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. La anterior. La anterior a eso. Ya. Nosotros en Ecuador hemos sido buenos para hacer los deberes, es decir, cada vez que hay una convención interamericana, una convención mundial, un acuerdo que tenga que ver con derechos de las mujeres, somos de los primeros países en ratificar y estamos a la vanguardia. Entonces, eso ha sido importante, digamos, pero nos preguntamos por qué no llegamos al 50-50, ¿qué está pasando? Y claro, les comentamos que a partir de la acción de Beijing, cuando ya hubo esta intención de eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de las mujeres en la vida pública y privada, en Ecuador se dio lo que se conoce como la ley de cuotas. Sigamos la siguiente diapositiva. ¿De qué se trataba esto? Que ya habíamos hablado de que se conformen las listas electorales 50% hombres, 50% mujeres en alternancia y secuencialidad. Si es que el hombre va primero, la suplente debe ser una mujer. Si la mujer encabeza la lista de segunda, el suplente debe ser hombre. Pero aquí nos hicieron una trampa. Las mujeres estábamos puestas a mitad o al final de la lista o de suplentes, y obviamente esto no se cumplía hasta el año 2009, que teníamos que llegar ya a ese techo del 50%. Por eso nos fuimos inventando esta mejor solución de liderar las listas. Mujeres importantes en la historia ecuatoriana, Matilde Hidalgo de Procel, sigamos por favor. Y yo aquí quiero detenerme para comentar lo siguiente, esta lojana que nos enorgullece, que algunos no quieren que la digamos Matilde Hidalgo de Procel, solo Matilde Hidalgo, eso ya es debate de otro evento, pero ella votó y fue la primera mujer en votar en Ecuador, en América, no porque era mujer, porque el requisito para votar era saber leer y escribir, y ella se acercó a votar y dijo, yo sé leer y escribir. Entonces yo quiero extrapolar este concepto a lo que estamos viviendo actualmente, que mucha gente dice, ustedes las mujeres buscan estar en espacios públicos y privados por ser mujeres. No por ser mujeres, porque hemos demostrado el mérito, la capacidad, la llegada ciudadana que nos da todos los requisitos para poder no solo votar, sino ser votadas. Y eso hay que cambiar, porque también me mantengo en el criterio de que el talento no es cuestión de género. Por eso hay que exigir que nos gobiernen los mejores hombres y las mejores mujeres. Sigamos. Vamos a pasar rápido las siguientes diapositivas, estimada Andrea. Susana González, una cuencana, como ya se habrán dado cuenta, yo soy cuencana viviendo 14 años en Quito. Ella también fue candidata a la alcaldía de Cuenca por el Partido Social Cristiano, la primera mujer en la historia de mi ciudad en aspirar a esta dignidad, y también en el 94 diputada por Azuay. Hay que reconocer a las primeras mujeres, hay que nombrarlas. Eso es importante porque les visibilizamos. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de que la palabra tiene poder? Sigamos. Rosalía Arteaga. Yo le nombro en cada charla que doy sobre estos temas porque nos llena mucho de orgullo. Ella fue
vicepresidenta y luego presidenta del país por muy poco tiempo, pero después de que hemos crecido y han pasado algunos años, no tenemos la menor duda que fue la violencia política de género lo que hizo que haya una interpretación antojadiza del artículo 100 de la Constitución de la época para no permitirle quedarse como presidenta por el resto del periodo. Y bueno, tuvimos un presidente interino. Y yo creo que eso nos enorgullece porque han habido 13 mujeres que han llegado a la presidencia en las Américas y le nombran a Rosalía, y ella, claro, es un referente a nivel internacional. Sigamos, por favor. En el 98, que entra en vigencia también la otra Constitución, ya se hablaba de las cuotas, de la paridad. En el 2007, tan solo el 34.6% de estos puestos fueron ocupados por mujeres, en tanto los hombres obtuvieron el 65.4% en esta Asamblea Constituyente del 2007. Pero sigamos avanzando. ¿Cómo se fue cambiando esto? Alcanzando la paridad. Yo quería aterrizar ahora en el 2023, pero antes contarles qué pasó en el 2021. ¿Se acuerdan que ya hablábamos de estas normas que exigían en el Código de la Democracia que las mujeres lideren las listas? En un 15%. De 137 asambleístas ganaron 52 mujeres, era más o menos un 38%. Después fueron 54 porque un asambleísta falleció y otro asambleísta renunció, entonces subieron las mujeres. Pero les comento que actualmente en la asamblea hay 65 mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres renunciaron para acceder a la curul de alcaldía o prefectura en estas elecciones seccionales. Y eso fue lo que hizo que las mujeres puedan subir. Pero aquí les quiero comentar un tema. Nosotros estamos proponiendo algo que parece descabellado, y ya entregamos la propuesta de reforma a la asamblea y ya están debatiendo. Estamos proponiendo que las mujeres tengan suplentes mujeres, de tal manera que pues, si por alguna razón las mujeres dejan el cargo, suba a otra mujer y con eso no perdemos lo alcanzado en paridad. Vamos a ver cómo nos va. La diapositiva anterior, por favor, aquí está, la anterior. Doctora, Ahora, le ruego por favor que vaya un poco culminando porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Muchas gracias. claro que sí. Esta es la diapositiva que quería comentarles. De las 23 prefecturas, 7 van a ser mujeres. En el 2019 fueron 4, 17%. En el 2023, el próximo 14 de mayo, se van a posesionar 7 mujeres. Hemos aumentado a un 30.4% y son prefectas de las provincias más grandes donde hay mayor población. De las alcaldías, en el 2019 teníamos 18 de 221 y en el 2023 tenemos 41, 42, está todavía una mujer ahí peleándose voto a voto. Eso significa un 19%, hay un aumento del 10.9%. Pero aquí la buena noticia para ir concluyendo. Cuando hicieron estas reformas, ustedes recordarán que las mujeres debían ser electas como vicealcaldías en las elecciones anteriores, cuando ya se posesionaban las alcaldías con concejalías. Pero había una norma un tanto ambigua que hablaba de que las mujeres tenían que ser vicealcaldesas si fuera posible. Esta norma también cambió. Me refiero al artículo 317, inciso segundo, y al artículo 57, literal O del Código Orgánico de Autonomía y Descentralización, COTAD. El próximo 14 de mayo tenemos que elegir 180 mujeres a las vicealcaldías. Ya no es optativo, es obligatorio. Creemos que esto de haber sugerido que se encabece listas, que se vote en lista cerrada y bloqueada, es algo importante para la mayor participación de las mujeres. Finalmente, comentarles que hay un régimen electoral favorable para que más mujeres ocupen estos espacios de poder. Primero, que las listas sean cerradas y bloqueadas. Segundo, que las circunscripciones sean pares. Tercero, que el método de asignación de escaños más favorable podría ser el de Hunt. Cuarto, que las mujeres pertenezcan a organizaciones políticas grandes donde pueden ser visibilizadas. Y claro está, lo que hemos conseguido, que lideren listas.
Las mujeres somos del 50% de la población en Ecuador y el mundo. Nosotros creemos que sería justo, legítimo, legal, que también ese 50% asuma estos puestos de liderazgo, porque estamos realmente convencidas que la política sí es un asunto de mujeres. Muchas gracias. Gracias, doctora. Estaremos entonces pendientes de esa importante propuesta que ustedes han hecho en la Asamblea Nacional y que para el próximo 8 de marzo ya tengamos más buenas noticias. A todos quienes nos acompañan, les agradeceríamos también que se inscriban en el chat de esta plataforma. Y bueno, con el pleno convencimiento de que interiorizaremos los mensajes expuestos esta mañana y que, de ser el caso, transformemos la mirada para mejorar nuestras condiciones, la Defensoría Pública del Ecuador les agradece por su gentil presencia en este evento en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.